Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker, fue un asesino en serie que sembró el terror en California durante 1984 y 1985. Lo que lo hizo tan temido no era solo su violencia, sino la aleatoriedad de sus ataques. Sus víctimas no tenían un perfil claro y sus métodos de asesinato variaban, lo que confundía a las autoridades. Nació el 28 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Su infancia estuvo marcada por la violencia doméstica y una fuerte influencia negativa de su primo Miguel, un veterano de Vietnam, que le mostró imágenes gráficas de asesinatos que cometió durante la guerra. Miguel incluso asesinó a su esposa frente a Richard, un evento que lo traumatizó profundamente y que muchos creen contribuyó a su desarrollo como criminal. Ramírez era profundamente influenciado por el ocultismo y el satanismo, y usaba símbolos satánicos en sus escenas del crimen. Esto, junto con su apariencia desaliñada y sus ojos penetrantes, lo convirtió en una figura casi mítica del miedo. Atacaba de noche, entrando en los hogares de sus víctimas mientras dormían. Violaba, asesinaba y robaba, dejando un rastro de terror y caos. En total, se le atribuyen 14 asesinatos confirmados y más de 30 ataques y violaciones. Su captura fue casi cinematográfica. En agosto de 1985, una serie de pistas y testimonios llevó a las autoridades a identificarlo públicamente. Un grupo de ciudadanos en Los Ángeles lo reconoció en la calle, lo persiguió y lo detuvo hasta que llegó la policía. Durante su juicio mostró un comportamiento desafiante, dibujando pentagramas en la sala y declarando su lealtad al satanismo. Fue condenado a la pena de muerte en 1989, pero pasó el resto de su vida en prisión antes de morir de cáncer en 2013. La infancia de Richard Ramírez fue oscura y marcada por la violencia, el abuso y una serie de experiencias traumáticas que moldearon su personalidad. Nació el 28 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, siendo el menor de 5 hijos en una familia de ascendencia mexicana. Su padre, un ex policía que trabajaba como obrero, era conocido por tener un temperamento explosivo y abusar físicamente de sus hijos, lo que hizo que Richard pasara mucho tiempo fuera de casa para evitar los conflictos. Desde temprana edad, Richard sufrió lesiones en la cabeza. A los 2 años fue golpeado por una lámpara de metal y a los 5 quedó inconsciente tras un columpio que lo golpeó en la frente. Estas lesiones le provocaron convulsiones y posibles daños neurológicos, lo que según algunos expertos podría haber influido en su comportamiento violento más adelante. La influencia más inquietante en su infancia vino de su primo Miguel, un veterano de la guerra de Vietnam. Miguel le contaba historias gráficas de torturas y asesinatos que había cometido en Vietnam, mostrando fotografías perturbadoras como prueba. Para Richard, estas imágenes parecían fascinantes en lugar de repulsivas. Cuando tenía 13 años, presenció cómo Miguel asesinaba a su esposa disparándole en la cabeza durante una discusión. Este evento traumático impactó profundamente a Richard, pero en lugar de alejarse, continuó idolatrando a su primo. A medida que crecía, Ramírez comenzó a experimentar con drogas como la marihuana y el LSD, y se interesó por el satanismo. Este interés se intensificó a través de lecturas sobre el ocultismo y su rebeldía contra la religión católica, con la que había crecido. Aunque intentó trabajar en algunos empleos ocasionales, su inclinación por el robo y la vida delictiva lo llevó por un camino cada vez más oscuro. ¿Qué te parece? Su infancia realmente parece un cóctel de eventos fatales que encaminaron su vida hacia lo que luego sería una de las historias criminales más perturbadoras. La transformación de Richard Ramírez en un asesino serial fue el resultado de una combinación de traumas, influencias negativas y una serie de factores psicológicos y ambientales que se fueron acumulando a lo largo de su vida. Cuando llegó a Los Ángeles se involucró en una vida de delitos menores, principalmente robos. Pero con el tiempo, sus crímenes se volvieron más violentos. Parecía disfrutar del poder y el control que obtenía al someter a sus víctimas. Y su falta de empatía lo llevó a cometer actos cada vez más atroces. Su modus operandi variaba desde asesinatos con armas de fuego hasta mutilaciones y violaciones, lo que sugiere que buscaba experimentar diferentes formas de ejercer poder y sembrar terror. Lo que lo llevó a convertirse específicamente en un asesino serial probablemente fue una mezcla de sentirse invencible, su obsesión con el satanismo y una desconexión total de la moralidad.
Richard Ramírez cometió una serie de crímenes extremadamente perturbadores, pero 3 de los más destacados por su brutalidad y su impacto en la comunidad fueron los siguientes. 1. El ataque a la familia Day, agosto de 1985. Esta es una de las más conocidas, ya que Ramírez irrumpió en la casa de la familia Day en la ciudad de Glendora, California. Atacó a la pareja Jenny y William Day y a su hija de 8 años, siendo el crimen especialmente horrendo. Ramírez violó a Jenny y la asesinó, mientras que su esposo William fue brutalmente golpeado y también asesinado. El caso fue escalofriante no solo por la violencia física, sino por la falta de motivos evidentes y el caos que dejó atrás. 2. El asesinato de la familia Ortega, mayo de 1985. En un ataque aún más violento, Ramírez entró en la casa de la familia Ortega, en Los Ángeles. Violó y asesinó a una de las mujeres de la familia, mientras que a su esposo le disparó en la cabeza. Durante este crimen dejó un rastro de mutilaciones y robos, lo que reflejó la mezcla de sadismo y caos que lo definía como asesino. Lo macabro del caso fue que la familia fue atacada sin previo aviso, en plena noche. 3. El ataque a la familia de Billy Maxine, marzo de 1985. Ramírez entró en su casa, donde también violó a las víctimas y las atacó sin piedad. Durante el asalto, dejó detrás símbolos satánicos que intensificaron la atmósfera de terror y caos que Ramírez alimentaba. Esta serie de crímenes dejó huellas imborrables en la comunidad y generó pánico generalizado, ya que no parecía haber ningún patrón en sus víctimas, lo que los hacía impredecibles y aún más aterradores. Cada uno de estos crímenes dejó una marca profunda, no solo en las víctimas, sino en todo California. Ramírez lograba sumergir a sus víctimas en un terror absoluto antes de cometer sus asesinatos, lo que lo convirtió en uno de los asesinos más notorios de la historia de Estados Unidos. El crimen que se considera uno de los peores de Richard Ramírez fue probablemente el asesinato y ataque a la familia González, ocurrido en los primeros meses de 1985, un crimen que combinó lo más terrorífico de su modus operandi, brutalidad, caos y un sello personal que lo hizo aún más perturbador. En la madrugada del 20 de marzo de 1985, Ramírez irrumpió en la casa de la familia González, en Los Ángeles. La casa era un hogar modesto, y la familia estaba completamente desprevenida. Ramírez, armado con una pistola, primero atacó a los padres, disparando a ambos en la cabeza. No conforme con el asesinato de la pareja, Ramírez violó a la hija de 14 años de la familia la misma noche, y luego procedió a robar y destruir la escena del crimen. El caso se destacó no solo por la violencia, sino también por la total falta de remordimiento que mostró Ramírez. Durante su ataque, dejó señales claras de su obsesión por el satanismo, escribiendo símbolos en las paredes, incluyendo un pentagrama, lo cual era un sello característico en muchos de sus crímenes. Los familiares de las víctimas sobrevivientes fueron sometidos a un terror psicológico durante días después del crimen, dado que no había pistas claras sobre el perfil del atacante, lo que multiplicaba el miedo en la comunidad. Este crimen fue uno de los puntos de no retorno en su serie de asesinatos, pues marcó un nivel de crueldad que amplió aún más el pánico. La policía finalmente logró conectar este crimen con varios otros mediante patrones similares, pero lo que hizo que fuera el peor en su historial fue la intensidad del ataque y la duración del sufrimiento infligido a las víctimas. Es un crimen que no solo refleja la brutalidad de Ramírez, sino también su psicopatía extrema, su incapacidad para conectar emocionalmente con sus víctimas y la necesidad de dominar por completo sus vidas antes de acabar con ellas. La investigación de Richard Ramírez por parte de la policía comenzó a tomar forma después de que sus crímenes se volvieron más notorios y los patrones comenzaron a ser más evidentes. Durante los primeros ataques, Ramírez parecía ser un espectro. No dejaba huellas claras ni seguía un patrón lógico, lo que dificultó su identificación. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba y más víctimas caían, las autoridades empezaron a descubrir ciertos elementos que los llevarían a investigar más profundamente. El aumento de los crímenes y el patrón. A lo largo de 1984 y 1985, Ramírez atacó más de una veintena de víctimas, lo que comenzó a alertar a las fuerzas de seguridad.
Aunque sus ataques no tenían un patrón claro de raza, edad o género, había similitudes inquietantes. Entraba en casas durante la noche, utilizaba armas de fuego y sus crímenes incluían violación, asesinato y mutilación. Además, solía dejar símbolos satánicos como pentagramas en las escenas del crimen. Estos detalles sugerían que estaba tratando de enviar un mensaje, y las autoridades comenzaron a ver la posibilidad de un solo perpetrador. Evidencia física y testimonios. La policía comenzó a recopilar pruebas, pero el avance real llegó gracias a los testimonios de testigos. Durante varios de los ataques, las víctimas sobrevivientes proporcionaron descripciones del atacante, aunque las versiones eran algo vagas debido al pánico vivido. Sin embargo, hubo un testigo clave que ayudó enormemente. En uno de los crímenes en particular, una vecina pudo ver el rostro de Ramírez y describirlo con suficiente detalle como para crear un retrato hablado. El avance tecnológico y la difusión en los medios. La policía logró realizar un retrato hablado de Ramírez, que fue publicado en los periódicos locales. A diferencia de muchos asesinos en serie que se mantienen en las sombras, Ramírez fue un personaje que, en su propia forma, disfrutó de la notoriedad. Después de ver su rostro en los periódicos, un grupo de ciudadanos en Los Ángeles lo reconoció cuando caminaba por las calles de la ciudad. Se acercaron a él y lo retuvieron hasta que llegaron los oficiales. La captura, el 31 de agosto de 1985, fue finalmente capturado. Fue reconocido por un grupo de ciudadanos que al ver su rostro en un periódico, lo identificaron inmediatamente y lo persiguieron. Tras un altercado en la calle, lo detuvieron y cuando la policía llegó, ya estaba bajo custodia. La captura fue clave, ya que se logró detener al asesino antes de que pudiera continuar su ola de crímenes. La policía, al principio, no tenía claro que todos los crímenes estuvieran relacionados. Pero una vez que Ramírez fue arrestado, las pruebas fueron abrumadoras. Se le vinculó con una serie de homicidios a través de huellas dactilares, evidencia de su modus operandi y finalmente confesiones durante el juicio. La figura del Night Stalker aterrorizó a California por un tiempo, pero una combinación de trabajo policial, avances tecnológicos y la ayuda de la comunidad fue clave para su captura. Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker, fue un asesino en serie que aterrorizó California en los años 80. Cometió una serie de crímenes violentos y aleatorios, dejando un rastro de víctimas con signos de satanismo. Fue capturado gracias a la colaboración ciudadana y a un retrato hablado publicado por la policía. Su historia sigue siendo una de las más perturbadoras en la criminología. Gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte si te interesa conocer más historias. Hasta la próxima.